¿Cómo están? Bienvenidos. En los últimos días, las últimas semanas en la ciudad de Jalapa ha habido un tema que se ha prestado para el diálogo por un lado, pero también para la confrontación, para la exigencia, para las excusas, y surge de repente la necesidad en Escopeo de ahondar un poquito más este tema. Hablamos de la contaminación del lago de las Ánimas. Ya dimos hasta la historia de este lago, ¿no? Que atendió la finca de pues, miles y miles de hectáreas de café. Bueno, para dar un punto de vista más científico sobre el tema en cuanto a la historia, pero también en cuanto a la actualidad de este lago en particular, de los lagos de Jalapa en general. Me da mucho gusto, Celso Hernández Aponte, Muchas que gracias. estés con nosotros. Para mi gusto, la tuya sí sería una voz más autorizada que otras para hablar de estos temas. ¿Por qué? Bueno, en principio, pues soy jalapeño de Ujú. nacimiento. Toda mi vida me he dedicado al tema ambiental. Me tocó ser de los fundadores del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Fundé la primera dirección de ecología en la vida de los ayuntamientos a nivel nacional y fue Jalapa la primera. Y fuiste el director de la Fui primera de la primera Dirección de dirección Ecología Municipal a nivel municipal país. a nivel nacional. Mira qué padre. Este, Fui consejero nacional de la Semarnat con la maestra Julia Carabias. Ujú. este, Fundador de la Estación de Biología Morro de la Mancha, que ahora se llama Sicolma, dependiente del INIREP. Sí. Estuve ahí 5 años de director. Y Este, todavía está el faro, Todavía está padrísimo el ese. faro. Iniciamos Mm. el cultivo de la trucha. Ujú. Le dimos formalidad porque ya había algunas gentes trabajando en 1980, 81. Iniciamos y creamos una triple S, una sociedad de solidaridad social en Coatepec, con los Ujú. acuacultores que es conocidos. Este, Que no solo son de ese municipio, porque se amplió el tema Ajico, ¿no? Rico sí, Viejo, todo esto. posteriormente se amplió a Guayacocotla, a Chicontepec, Ujú. a Tlapacoyan, a, a la zona de Izhuatlán, de acá de Izhuacán, la Ujú. zona de Jico en su totalidad, en la cuenca del Antiguo y la cuenca del Actopan. Entonces, todas las ramas de ahí de escurrimientos se establecieron granjas de cultivo de trucha. Entonces, toda mi vida he estado cerca del agua. Ujú. Y en Jalapa, en 1992, nos juntamos todos los interesados que trabajamos en el cofre de Perote. Estoy hablando desde el RAM, de la reforma agraria, estoy hablando de la Semarnat, de la CONAFOR, de los ayuntamientos, del gobierno del estado, de la CEDARPA ahora. Nos juntamos todos los que estábamos haciendo algo en la zona del cofre. Y le propusimos a Jalapa, estando de alcalde Carlos Rodríguez Velasco, una propuesta de rescatar las cuencas que surten de agua a Jalapa y 17 municipios en su recorrido. Rescatar era, ¿no? Rescatar. Ujú. ¿Por qué era Este, necesario rescatar? Porque los arroyos, como el caso del Cedeño, pues son conductores de aguas negras, conductores de basura. Sí, 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 No hay separación, son venas para sacar son la venas mugre, para, ¿no? normalmente así se ha hecho, ¿no? Ujú. Entonces la contaminación de los cuerpos de agua limpia que pasan por Jalapa, se han contaminado parte arriba. Entonces, ¿qué implicaba este programa? Este programa implicaba crear lo que se conoce como los derechos ambientales de la gente. Implicaba que crear un fideicomiso con gentes altruistas de los municipios, sin cobro alguno, este, agregarle al usuario del agua un pesito en moneda económica de cooperación, crear una bolsa que implicara seleccionar en la zona de la montaña, en las cuencas, espacios con la gente, darles Ujú. los permisos, reforestar con ellos, proteger el espacio que pudieran brindar y dejar que creciera el bosque y darles los permisos para explotarlo cuando maderablemente fuera el tiempo adecuado. Aprovechable, claro. Entonces, eso se llama pago de servicios ambientales. Entonces, habrá gente que no quiere cooperar con un peso, con 5 o con más, porque sabe que la gente que forma este patronato, ese fideicomiso, es gente loable, altruista, que va a ver por el futuro de tener agua siempre en Jalapa, porque el agua se almacena en la parte alta de la montaña. Pero al no haber vegetación ya, al no depender
como estado, como municipio de los permisos forestales. Entonces, los maneja la federación. Planteamos homogeneizar criterios para defender la cuenca. Entonces, una vez reforestado, los procesos biológicos físicos del agua son los mismos y es la misma cantidad de agua que se supone existe en el mundo. Lo único que ha cambiado es su estado físico. El agua en el mar, que lo tenemos muy cerca hacia la montaña, evapora, y los vientos manejan las cargas hacia la montaña, se deposita, pero cuando ya no hay algo que lo detenga, ya no hay un colchón natural, un entramado de raíces que lo detenga, pues el agua baja y se lleva lo poquito de suelo que va quedando. Uno ve cómo van bajando los ríos cuando llueve, con toda la tierra que se trae de la montaña. Sí, sí, sí. Entonces, Tierra y hasta nosotros, rocas arrastran. nosotros propusimos Ujú, y que este proyecto eh, lo echaron a andar en Costa Rica ya, ujú. el pago de servicios ambientales y el derecho a un ambiente sano, que Pero me hablas todo esto a mediados de los 90. se habla a mediados de los 90. Las administraciones municipales como las estatales a veces no recuperan los programas sociales ambientales que se quedan anteriormente Sí. y que estos políticamente no tienen ningún concurso. Debieran ser programas consecuentes hasta llegar a su finalización. Ujú. Entonces, cuando llega normalmente otro funcionario, independientemente del partido que sea, normalmente ya no le da seguimiento a estos proyectos. Este programa se echó a andar con Miguel Cervantes, alcalde de Coatepec, en la parte alta de la montaña, en la zona de donde está el Ingenio del Rosario. Ujú. Y en aquel entonces participó José Luis Zúñiga González, que estaba en CONAFOR, y la Comisión del Agua de Coatepec, y se echó a andar este programa para el cofre de Perote en aquella zona. Ya parte del Lactopan, pero más hacia la antigua. Al término de su administración, se concluyó el programa. Entonces, ahora que iniciamos un nuevo gobierno de 6 años consecuentes y con miras a otros más, este, la, el éxito de tener agua para Jalapa no es traerla de donde haya, porque son gastos muy enormes. Tenemos los cauces naturales para que si reforestamos nuestras cuencas, pero reforestarlas implica de la mano con quienes son los dueños, los ejidatarios, y que reciban un recurso de apoyo, porque son espacios que van a dejar de pastorear y que lo cuiden y se les da una lanita mensual. Pero ya tiene que ser un programa con seriedad y donde participen las instituciones, pero con un concepto definido. Este, no como viene pasando, todo el mundo le mete mano y llega un momento en que cuando hay un problema, cada quien defiende su responsabilidad, ¿no? Pues eso no es mío, es de allá, ¿no? Entonces, la gente de la montaña está necesitada de trabajo, de recurso. Ahorita con la pandemia pasada, lamentablemente, pues sí, afortunadamente para ellos, el turismo de montaña se incrementó. Escuchaba yo comentarios de gente de Jico que nos decían, me comentaron, antes, dice, la gente de Coatepec se paraba afuera de sus restaurantes a ver pasar la gente que se venía a comer a Jico. Dice, hoy nosotros nos paramos afuera los días de fiesta para ver pasar la gente que sube a la montaña. O sea, la gente ya regresó a la montaña, pero con otra idea, con otra connotación, respetando el quehacer que hace la gente de campo, el probar sus alimentos. O sea, la percepción que ya se tiene es muy diferente. Entonces, ahora que inicia un nuevo gobierno, yo apunto y estaría en la mejor disposición de sumarme y de sumar a otros compañeros míos que conocen del tema para crear este programa y apoyar. Y conocemos la montaña, o sea, la conocemos, conocemos el don de la gente de allá, O sea, todo el tema del agua en Jalapa se resuelve reforestando, reforestando la parte del reforestando. cofre. Siempre vamos a tener agua. ¿Y esto cuánto tiempo lleva si iniciamos mañana en la mañana? Estaríamos hablando de 3 años de trabajo pesado, Ujú. dedicados a eso. 3 años, ya tenemos plantaciones con 1 año de crecimiento, que más o menos estamos hablando de 1,5 metros, Ok, 4 años. 4 años. Con Y estos 4 empieza el suelo nuevamente a retener. a retener. Ok. En algunos lugares del mundo, lo que hacen cuando la gente está de acuerdo es que hay una solución que tú conoces, que es el ágaro famoso. Ujú. Es una riqueza de nutrientes, ¿no? Mezclan las semillas y en helicóptero o en avioneta pasan Sí, sí. y donde con ese nutriente que lleva al caer en el suelo, el alcanza para desarrollar.
O sea, hay temas agotables de Y esto. así han recuperado hasta desiertos, ¿eh? Sí, nosotros no Ujú. necesitamos descubrir el agua tibia ni el hilo negro. Hay experiencias fehacientes, operativas, prácticas que podemos. ¿Sabes? Es que estoy pensando, perdóname, Celso, pero estoy pensando lo mismo que hemos platicado incluso con el doctor Manso, que está de acuerdo con nosotros, este señor que quiere ser rector, que es compañero tuyo de la facultad o algo así, ¿no? Sí, sí, También sí. Fuimos de la misma alma mater. pero es Es biólogo biólogo de origen, sí, y con muy aunque él se buenas dedicó a rayos intenciones ya del cerebro, y con ¿no? muy buenas intenciones de elevar de sacar a nuestra universidad Sí, en otro sentido, ¿no? pero platicábamos con él porque habiendo 5 facultades de medicina, híjole, tenemos un estado con una salud deprimente. Habiendo, no sé, ya son 3 facultades de biología y tenemos este tipo de conocimiento y de propuestas y tampoco está escuchando quien debe escuchar o quien tendría que estar escuchando Sí. pues a los científicos y demás. Entonces la solución está, pues sí, 3 años de intenso trabajo. Vamos a invertir, Veracruz va a invertir a través de quien lo administra 1,000,000,000 de pesos en un acueducto. ¿Llevaría tanto en términos de lana reforestar? Los lugares cercanos para traer el agua es las minas de Tatila, No, me refiero a que para traer el agua. reforestar costaría eso, 1,000,000,000 de pesos. No, no creo. No, ¿verdad? No, no creo. Es mucho Es menos. mucho menos, Y que es más seguro. pero claro, ¿No? el agua va a seguir su ciclo de manera normal. Sí, sí, Va a así ha seguir. sido O desde el sea, origen de los somos un tiempos. estado privilegiado, somos un estado que tiene todos los ecosistemas del mundo, todos los tiene. Entonces, Vaya. somos privilegiados. Nada más es encontrar un poquito el acomodo de cómo sacar adelante a Jalapa con lo del agua. Mira, tenemos manantiales en Jalapa, ¿Sí? manantiales que están en manos de particulares y que apoyan, por ejemplo, en esas temporadas de estiaje, a mucha gente Sí, sí, con el recurso, pero lo apoyan, resuelven realmente, ¿no? resuelven. Sí. Este, tenemos manantiales, te voy a plantear, el manantial que va para los lagos del dique. Los lagos del dique son artificiales, Ujú. no fueron creados para, por ejemplo, para cultivos de especies de peces, por Ni ejemplo. para pasear, fueron para una Bueno, fábrica, una cocina. era una fábrica de antecedente, Ajá. era una poza ahí que había y ahí le fueron dando forma. Pero el alimento del agua de los lagos del dique lo atrapa una presa que se llama el Pipincal, que está en la zona de San Bruno. De ahí viene el agua en ducto y pasa por el mercado que está en Úrsula Galván al fondo. Ujú. Paralelo a ese mercado pasa y llega a los lagos del dique. O sea, viene en ducto el agua. Y el otro aporte que recibe es del manantial de Barragán. El manantial de Barragán que está en la parte baja del Parco Juárez, en donde están las escalinatas. Fíjate. Ahí viene el aporte de agua para los lagos y también para el Seguro Social. O sea, Ok. el Seguro Social, parte de los aportes, hasta donde yo estuve ahí del ayuntamiento, era del manantial de Barragán. Bien. Este, ¿Qué pasa con los lagos del dique? Pasa, en el caso de la acuacultura, cuando se tienen en batería los estanques, se les deja un paso que se llama de monje. El paso de monje implica que entre intermedios de los estanques tiene 3 estrías. En la primera, para mover las aguas del fondo, cubres totalmente y dejas abajo en el paso del fondo una malla. En la otra parte, en la altura que quieras detener el nivel del agua de tu estanque, hay 80 centímetros, por poner un ejemplo. Y la otra es la salida del agua. Entonces, para mover las aguas del fondo y se lleven los lodos, el agua va arrastrándose en el fondo para salir y sube por donde está la malla, sube ese trampolín y Ujú. cae. Ok. Entonces mueve los fondos, pero los lagos del dique no tienen ese sistema. Entonces, todos los aportes de agua que viene revuelta de la montaña se depositan ahí los Se lodos. sedimenta todo. Automáticamente en un embalse de esta naturaleza, cuando se incrementan los fondos de lodo, empieza un proceso de descomposición natural. Ese proceso de descomposición natural para darse se necesita de oxígeno. El oxígeno está disuelto en el agua, H2O. Si tienes especies de peces como lo hay ahí de tilapia, la tilapia necesita de oxígeno para vivir. Claro. Cuando se abaten los factores, que quiero decir que al aumentar los fondos, la temperatura del agua aumenta, el pH cambia, la penetración de la luz es otra cosa, Ujú. el oxígeno disuelto también. Entonces se abaten los factores, viene un proceso de selección natural y mueren los peces más veteranos.
y quedan los que soportan la cantidad de oxígeno disuelto que está ahí, una población menor. Por eso luego en los embalses, cuando no hay contaminación, porque hay contaminación de ingenios u otros, Sí. pero cuando es de proceso natural, como pasa en los lagos, empiezan a aparecer peces muertos. En alguna ocasión, y el ejemplo va para el de las ánimas, en alguna ocasión se empezaron a meter residuos a los lagos del dique. En la parte de abajo de donde hacen los eventos, donde está el foro, en la parte de abajo es donde Del brota el tercer agua. lago, yo creo ya, No, ¿no? el primer lago. ¿Del primero? El primer lago donde hacen ¿cómo le llaman a la zona? Donde hacen las fiestas, exposiciones, en la parte baja es donde nace el agua, ahí brota. Ok. Entonces empezaron a salir residuos de Nistamal, entonces pues a buscar de dónde De era. pizza. Sí, sí, no, Sí, empezaron a salir muchos residuos y a investigar. sí. El, el caso, el caso de los lagos, normalmente en esas temporadas de estiaje, es cuando se deben dragar y limpiar. Pero hay un problema en el tercer lago del dique, hay un resumidero. Dragaron de más, encontraron un resumidero, entonces el agua Y se ya va filtrando se el empezó agua. a filtrar. Ok. Se hicieron los esfuerzos que había que hacer. Normalmente para tapar un resumidero tienes que estacarlo alrededor, estacarlo. Sí. Meterle ramas y todo lo que puedes de materia orgánica al lado de ese estacado y de repente levantas el estacado, llega como tapón y tapa. O sea, hay sistemas de estos, ¿no? Este, los lagos del dique, pues es un embalse especial, único, no tenemos otro. Se necesita dragarlo. Si tú, mira, la administración pasada ¿Cuándo fue estatal, la última vez que se dragaron? no, pues ya tiene mucho tiempo. Te estoy hablando de la temporada de Armando Méndez de la Luz. ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Otra vez los 90s? Los 90, Armando Méndez de la Luz lo mandó a dragar. Wow. Este, eh, el, en el momento de dragar, ahí, bueno, tenemos andadores perimetrales, pero normalmente en los embalses costeros, lagunas interdunarias, cuando se dragan, se hacen bordos perimetrales y en esos bordos reforestas, porque la biodiversidad debe seguir. Claro. Entonces son permanentes los lagos del dique. Ha bajado su nivel de agua, pero nunca han quedado secos. Entonces hace falta darles una limpiada. Si Y la limpiada no es es, para que estén más limpios, es para no, que tengan más vida, para que pues, se para genere que para que recuperen. Sí, se genere lo que es un ecosistema, ¿no? sí, claro. La administración pasada crearon una novedad de inversión perdida. Por ejemplo, en la laguna de San Julián, que está llena de lirio acuático y de especies de tule, Ok. la famosa Tifa dominguensis. El tule, solamente crece el tule. O sea, la muerte de una laguna, la muerte de un estero, es el pantano. Cuando se llena de lodo, empiezan a crecer otro tipo de especies, que son ya propias de zonas pantanosas. Pierdes el espejo de agua. Entonces, otras especies llegan diferentes, las que había originalmente se mueren. Entonces, cuando tú dragas, le estás recuperando esos ciclos de vida a los esteros, o a los lagos, o a los embalses. Cortar el tule, como lo hicieron en San Julián, al ras del nivel del agua, pues es como cortar el pasto, ¿no? No tiene plaga, ¿no? Se trata de sacar realmente los lodos con toda y raíz del tule para que quede otra vez el fondo limpio y pueda reciclarse la vida. Hay que estarlos manteniendo permanentemente. Y hay antecedentes de estos trabajos. El caso del manantial de aquí de la Murillo Vidal, hay un manantial en la Murillo Vidal también muy bondadoso, que antes tú encontrabas manantiales porque establecían lavaderos públicos, allá en la Ruiz Cortines, en la Murillo Vidal, y que se los han apropiado ya algunos particulares, por ejemplo, ¿no? El caso en el Amorillo Vidal, a la mitad del Amorillo Vidal, pasando donde va la vía del ferrocarril, el camellón central, va un colector de aguas negras marginal. Ese colector, la gente del Amorillo Vidal, de toda la zona de la zona de la Unidad del Valle, donde están todas las colonias con sus ríos de nombres, tomaban agua de ese manantial. Ese manantial, había una asociación civil ahí todavía, manda el agua a un tanque elevado, y ese tanque elevado por gravedad surtía el agua. Tú tenías tu agua de ese manantial. Obviamente que lo trataban, entre comillas, ¿no? Sí. Pero de ahí obtenías el agua. Una vez, te estoy hablando de los 70s, no de los 80, estoy hablando de los 80 y tantos, como por los 90, se filtró el agua de ese colector marginal de aguas negras al manantial y de repente empezaron a enfermarse las gentes de tifoidea, Claro. de salmonelosis.
y van creciendo. Normalmente son entre los niños y los mayores, ¿no? Empieza a manifestarse. Entonces, en las reuniones de asamblea se suspendió hacer el uso del agua para consumo humano. Y entonces se metió el agua de la avenida 20 de noviembre, que es el agua que se tiene ahora potable para toda la zona. Luego metieron otra avenida por la Unidad del Y Valle. nunca se trató el colector. Lo arreglaron. Ujú, El colector lo arreglaron a tal grado que el agua ahora ha recuperado parte de su calidad. En su totalidad no lo sé. ujú. Pero, pero en el caso de esto, los lagos de las ánimas tienen el mismo problema. Pareciera que los escurrimientos, y eso lo sabe Manolo Fernández, ojalá algún día tengas oportunidad de hablar con él. Los escurrimientos que surten el agua, los manantiales que surten el agua de los lagos de las ánimas, pasan por Agua Santa. Por ahí filtran, por Agua Santa vienen. Yo no sé si con las obras que se han hecho, porque toda esa zona, si tú ves, es pedregoso, Ujú. es de basalto, toda esa piedra es puro basalto. Va sobre la avenida de Circunvalación, subiendo, y donde antes de llegar a Aguasanta, donde pasas la vía del ferrocarril, lado derecho están sacando ahí de un terreno mucha piedra, es puro basalto. Entonces, el agua se filtra y sale ahí. Entonces, no es muy lejano que se haya roto un colector de aguas negras que pasa paralelo, fíjate bien, pasa paralelo a las ánimas. No es gravoso que se haya roto, o el agua que baja de la Unidad del Valle y que atraviesa ahí donde estaba la estación de radio, esa parte de abajo y ahí cruza, alguno de ellos ya se filtró a los manantiales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisar los conductos, eso es lo que hay que hacer. Claro. No hay de otra, ¿no? Y con eso se corrige. Paleando ahí, quitando lo que está encima, pues no es, el agua está contaminada, indudablemente, y no son desperdicios cercanos. Se Sí, rompió un no. colector y se metió al manantial y están saliendo ahí. Entonces, la vocación que se tiene que hacer, pero urgente, es que los técnicos, recuperar a los técnicos que sí saben. Hay muchos técnicos que trabajaban en lo del agua potable, ya veteranones, que todavía que deben vivir, han de ser ya octogenarios, esos amigos. Pero ellos conocen toda la ciudad como la palma de la mano y te saben decir dónde está el problema, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen. Y, di- Así de sencillo. y Sí, ¿no? colorantes, ¿qué ¿No? haces en tu casa cuando hay una fuga? Pues vas al Sí, pues lavabo, le echas un colorante le para pones ver un si azul de sale. metileno y Sí, donde hombre, salga su... es de allá arriba o es de acá. Entonces Ujú. es cuestión de dedicarle tiempo, ¿no? Dedicarle atención. Sí. Pero Sí, el asunto es que no hay mucho tiempo, ¿no? no, hay que corregirlo a través de revisar los ductos de aguas negras. Es todo. Hay que invertirle una lanita para revisar y recuperar esos lagos que no, por ser una zona intermedia económicamente, no beneficia a todo Jalapa, ¿no? Porque la biodiversidad, la migración de aves, se da cuando hay agua, Ujú. cuando hay este tipo de humedales. Si estuviera considerado como un humedal y que habría que registrarlo oficialmente ante sitio Ramsar, los lagos del dique y las ánimas y todos los cuerpos de agua de Jalapa, entonces habría una obligación por ley, Tendría una una normatividad distinta. normatividad. Ujú. Entonces hay que meterlos a los sitios Ramsar, pero para eso, pues es una idea que hay que trabajar y en la cual estoy en la mejor disposición de sumar para reunirme cuando me inviten e invitar gente que sé que sabe del tema. Va a haber un foro pronto. No puedo decir quién lo está convocando todavía porque no me han autorizado, pero va a haber un foro de especialistas, de científicos, gente como Celso, preocupados por este tema. Sobre todo, ¿saben qué? ¿Por qué nos preocupa ahora más? ¿Y por qué me preocupo hoy más que antier? Porque entonces, si hay solución, pues la preocupación es, ¿por qué no la aplican? ¿Qué intereses tendrán más allá de resolver problemas de este sentido? 4 años de inversión de tiempo y menos dinero que lo que llevaría un acueducto, parece ser, para reforestar y asegurar el futuro permanente de agua para Jalapa. Sí complicado, pero posible, real, necesario además. Y bueno, pues ahí está la estrategia para definir muy bien y muy rápido en términos reales qué es lo que sucede con el lago de las ánimas y prevenir para el lago de los diques, porque digamos que no están tan bien que digamos según lo que nos platica Celso. Muchas gracias. Hombre, al contrario, y mira, si hay ya destinado alguna inversión para traer el agua de algún lugar, y que creo que sería más mediato
pues adelante, pero no hay que descartar el proyecto de meternos a la cuenca que surte de agua. Nosotros somos virtuosos en el mundo porque tenemos nuestra propia cuenca. Es nuestra, está en el Estado. No tenemos como en otros países que depender de otras cuencas. Tenemos nuestra propia cuenca donde se siembra el agua, donde tenemos nuestras cajas de almacenamiento de agua. Entonces es un esfuerzo que debemos hacer todos. No, y no es una cuestión política, es una cuestión científica. Si sabemos que hace décadas del desierto más desértico que se imaginen, empezaron a producir y a exportar flores para toda Europa, o sea, el tema es científico. ¿Sí? Qué gusto tenerte. No, hombre, ¿Cuándo platicamos de truchas? pues cuando ustedes me digan, con mucho gusto. De truchas, porque ese es otro de los temas interesantes Sí, también está interesante. en esta zona y a ti te toca pues, impulsar Sí, muchísimo no, esta, con mucho esta gusto. industria. ¿Será ya? Sí, ya. Ya, ¿no? Pues ya hay gente que está exportando por ejemplo, a Cancún están exportando filete de trucha. ¿En serio? México ¿De compra aquí, de mucho. Coatepec? No, de la zona de acá de Guaya, de toda aquella De zona, Guayacocotl. de acá de la zona de Altotonga, por acá, Mira. están vendiendo para allá. Hay mucho tema. ¿Cuándo? Ahora en Semana Santa En platicamos de Semana este tema. Santa platicamos, con mucho gusto. Muchas gracias. Es En tu nombre al casa. contrario, gracias por invitarme. Continuamos.